Un baño público abarrotado se convierte en el escenario de una humillación calculada cuando la amante del marido atrae a una mujer embarazada al interior con una excusa falsa y la obliga a soportarlo en silencio. Lo que parece ser una sumisión indefensa es solo el comienzo de un colapso, porque alguien está mirando silenciosamente, grabando cada segundo, y la verdad no puede ser borrada. A medida que aumenta la presión, el cuerpo de la esposa embarazada entrega evidencia, toma forma, y el falso poder comienza a agrietarse frente al ojo público. Lo que nunca esperan es que su madre ya lo sabe, y en el momento en que da un paso adelante, esto deja de ser una historia sobre humillación y se convierte en un camino imparable hacia la justicia. Créanme, el punto de inflexión los dejará atónitos. Díganos desde dónde están escuchando y qué hora es ahora mismo, y quédense con nosotros mientras se desarrolla esta historia. Ana respondió la llamada mientras estaba de pie en la cocina, con una mano descansando ligeramente sobre su estómago. La voz de Mark llegó tranquila y deliberada, diciéndole que había un problema urgente con el papeleo relacionado con su embarazo. Dijo que no podía esperar. Repitió que afectaba directamente al seguro del bebé y a la cobertura postnatal, enfatizando los plazos y las consecuencias con precisión practicada. Ana escuchó atentamente, su preocupación aumentando con cada frase. Hizo preguntas, pero Mark las interrumpió, diciendo que todo se explicaría una vez que ella llegara. Le dio la dirección y terminó la llamada sin dudarlo. La palabra urgente se quedó con ella. También lo hizo la frase para el bebé. Ana reunió sus documentos y salió del apartamento en minutos. Se dijo a sí misma que era la responsabilidad, no el miedo, lo que guiaba sus pasos. Confiaba en Mark. Siempre había confiado en él cuando se trataba de asuntos relacionados con su hijo. La ubicación que envió era un gran complejo de servicios públicos, anexo a un concurrido centro comercial. Llegó a tiempo, moviéndose con cuidado entre la multitud, consciente de su embarazo con cada paso. El interior del edificio era ruidoso y activo, gente yendo y viniendo, voces superponiéndose, teléfonos sonando. Las señales direccionales apuntaban a oficinas, mostradores, baños. Ana revisó su teléfono nuevamente, pero Mark no respondió. Una mujer se acercó a ella, presentándose brevemente, diciendo que estaba allí para ayudar a resolver el problema que Mark había mencionado. La mujer señaló hacia el baño público, al final del pasillo, y dijo que el asunto debía manejarse discretamente porque involucraba una queja. Ana vaciló. La explicación le pareció vaga, pero la siguió. El baño era de baldosas grandes, muy iluminado, pero extrañamente tranquilo en comparación con el resto del edificio. Tan pronto como Ana entró, la actitud de la mujer cambió, su postura se enderezó, su expresión se asentó en algo controlado y deliberado. Esta era Claire. Claire habló con calma, diciéndole a Ana que había habido una situación que necesitaba ser corregida. Señaló un rincón donde los suministros de limpieza estaban apilados ordenadamente, como si hubieran sido colocados allí intencionalmente. Un uniforme de conserje doblado descansaba encima, guantes, un cubo y un trapeador apoyado contra la pared. Ana los miró fijamente, confundida, su corazón comenzando a latir con fuerza. Claire le dijo que se cambiara de ropa. La orden no fue gritada, fue dada como si fuera rutina. Ana preguntó por qué con voz temblorosa. Claire se acercó y bajó la voz, explicando que la negativa complicaría el papeleo, que la aprobación del seguro podría retrasarse o denegarse por completo. Mencionó lo sensible que podía ser la cobertura de embarazo,
con qué facilidad las cosas podían marcarse como incompletas o como falta de cooperación. Le recordó a Anna que el estrés y la incertidumbre no eran buenos para un bebé. Anna se congeló. Miró hacia la salida, pero Claire se movió para bloquearla, girando la cerradura con un clic silencioso. Claire dijo que esto era un asunto interno, algo que debía manejarse adecuadamente. Le advirtió a Anna que no levantara la voz. Dijo que la gente de afuera lo malinterpretaría. Anna se sintió aislada, separada del ruido y la seguridad del espacio público al que había entrado minutos antes. Sus manos temblaban mientras recogía el uniforme. Claire no la tocó. No necesitaba hacerlo. La amenaza flotaba en el aire, tácita, pero clara. Anna se cambió de ropa lentamente, cada movimiento cargado de humillación. Mantuvo la vista baja, respirando superficialmente, diciéndose a sí misma que necesitaba superar esto por el bebé. Cuando terminó, apenas se reconoció en el espejo. Claire observaba sin expresión. Abrió ligeramente la puerta y llamó usando un lenguaje que sugería que se estaba abordando un problema de limpieza de rutina. Su tono era profesional y convincente. La gente que pasaba miraba brevemente y luego seguía adelante. Nadie lo cuestionó. A Anna le dieron el trapeador. El mango se sentía frío y desconocido en sus manos. Claire señaló una sección del piso y le dijo que comenzara allí. Anna vaciló de nuevo, pero Claire repitió la advertencia anterior, esta vez mencionando que Mark estaba al tanto de la situación. Ella dijo que él estaba de acuerdo en que esto era necesario. Eso fue suficiente. Anna se agachó, sus movimientos lentos y torpes. El piso ya estaba limpio, pero Claire le indicó que fregara de todos modos. Cuando Anna se agachó, la baldosa presionó contra sus rodillas, enviando un agudo recordatorio de su estado físico. Trató de estabilizar su respiración, concentrándose en pequeños movimientos, evitando el contacto visual con cualquiera que pudiera pasar. Desde cierta distancia, parcialmente oscurecida por la puerta y una hilera de lavabos, Linda Parker observaba. Había entrado al baño antes y sintió inmediatamente que algo andaba mal. Se mantuvo atrás, fingiendo lavarse las manos, sus ojos moviéndose hacia la escena que se desarrollaba. Cuando Claire emitió la primera orden, Linda metió la mano en su bolso y activó la cámara de su teléfono. No dio un paso adelante. Entendió instintivamente que la interrupción podría intensificar la situación o poner a Anna en mayor riesgo. En cambio, ajustó su posición, asegurándose de que la cámara capturara todo claramente. La voz de Claire, la postura de Anna, la puerta cerrada, el uniforme, el trapeador. No se perdió nada. Anna limpiaba el suelo con movimientos lentos. Cada movimiento se sentía como un borrado de la dignidad. Era consciente de que la gente entraba y salía del baño, consciente de las miradas que se demoraban demasiado o se desviaban demasiado rápido. Nadie hacía preguntas. Claire permanecía de pie, con los brazos cruzados, observando atentamente, corrigiendo a Anna cuando hacía una pausa o se apoyaba demasiado pesadamente contra el lavabo. Linda continuó grabando, con el rostro tenso por la ira contenida. Mantuvo su distancia, asegurándose de permanecer inadvertida. La situación parecía irreal, pero la evidencia que se formaba en su pantalla era innegable. Esto no era un malentendido. Esto era intencional. Los hombros de Anna temblaban mientras continuaba. No lloraba. Se concentraba en mantenerse erguida, en terminar lo que le decían, en sobrevivir al momento. El trapeador se movía de un lado a otro,
marcando el comienzo de algo mucho peor de lo que ella aún entendía. Se agachó más, el piso frío presionando sus palmas, mientras la mirada de Claire permanecía fija en ella. Para Claire, esto era solo el comienzo. Anna bajó el trapeador al suelo y comenzó a moverlo de un lado a otro, cada pasada lenta y deliberada. El sonido de las fibras húmedas contra el azulejo resonaba más fuerte de lo que esperaba, atrayendo una atención de la que deseaba poder escapar. El calor subió a su rostro al darse cuenta de lo visible que era. Cada movimiento se sentía expuesto. Sus hombros se tensaron y su agarre se apretó, como si sostener el mango firmemente pudiera darle alguna medida de control. Su embarazo hacía que incluso el movimiento más simple fuera pesado. Agacharse requería un equilibrio cuidadoso. Enderezarse enviaba un dolor sordo a través de su espalda. El peso que cargaba tiraba de ella hacia adelante, obligándola a hacer pausas más a menudo de lo que quería. Ajustaba su postura repetidamente, consciente de lo incómoda y tensa que debía parecer para cualquiera que estuviera mirando. El esfuerzo por permanecer estable consumía su enfoque. La voz de Claire cortaba el espacio con precisión aguda, emitía instrucciones sin levantar el volumen, corrigiendo el ritmo de Anna, su postura, la dirección de cada pasada. Cuando Anna disminuía la velocidad, Claire le decía que se moviera más rápido. Cuando Anna hacía una pausa para respirar, Claire le decía que no se detuviera. Las palabras eran medidas, cortantes, diseñadas para ordenar, sin llamar la atención abiertamente. Claire se aseguró de que su mensaje fuera inequívoco. Ella habló de reemplazo, de con qué facilidad un papel podía ser ocupado por otra persona. Le recordó a Anna que su posición ya no era segura, que ya había sido dejada de lado. La implicación era clara. Anna ya no era valorada. Le estaban mostrando dónde estaba ahora, de rodillas, limpiando un piso que ya estaba limpio. La gente que pasaba empezó a darse cuenta. Al principio solo eran miradas rápidas, luego las cabezas giraban más completamente. Los pasos se ralentizaban. Las conversaciones se apagaban mientras los ojos se demoraban. Anna sentía el peso de esas miradas presionándola, cada una otro recordatorio de su vulnerabilidad. Mantuvo la mirada fija en el azulejo, incapaz de enfrentar la habitación. Algunas personas se detuvieron por completo, de pie justo más allá de la puerta. Observaban en silencio la incertidumbre escrita en sus rostros. Algunos parecían incómodos. Otros parecían curiosos. Nadie hablaba. Nadie daba un paso adelante. La quietud se sentía más fuerte que cualquier confrontación. Desde su posición cerca de los lavabos, Linda Parker continuó grabando. Mantuvo su teléfono estable, inclinado cuidadosamente para capturar tanto a Anna como a Claire. Ajustaba su postura sutilmente cuando la gente entraba o salía, asegurándose de permanecer inadvertida. Su pulso se aceleró a medida que la situación se profundizaba, pero se obligó a mantener la calma. La distancia era seguridad, tanto para ella como para la evidencia que estaba recolectando. Anna parpadeó rápidamente, conteniendo las lágrimas que amenazaban con derramarse. Se dijo a sí misma que llorar solo empeoraría las cosas. Se concentró en su respiración, en el ascenso y descenso constante debajo de sus costillas. Sus pensamientos se redujeron a un solo propósito: proteger al bebé. Todo lo demás se desvaneció en el fondo. Claire no mostró signos de ceder. En cambio, extendió la terrible experiencia. Cuando una sección del piso ya había sido limpiada, Claire la señaló nuevamente y dijo que había que volver a hacerla.
Comentó sobre puntos perdidos que eran apenas visibles. El tiempo se estiraba incómodamente. Lo que podría haber terminado rápidamente se estaba prolongando deliberadamente. En un momento, Claire inclinó el cubo ligeramente, dejando que el agua sucia se derramara por las baldosas. El líquido se extendió hacia afuera en una línea irregular. Ella señaló hacia él e instruyó a Ana que lo limpiara de nuevo. La acción fue casual, casi distraída, pero la intención detrás de ella era inconfundible. Las manos de Ana temblaban mientras seguía las instrucciones. El trapeador se sentía más pesado ahora, saturado y difícil de manejar. Sus brazos temblaban por el esfuerzo. Quería protestar, explicar que no podía continuar así, pero las palabras se atoraron en su garganta. El recuerdo de las amenazas anteriores de Claire regresó vívido y paralizante. La sensación de presión social se intensificó. Se había reunido más gente. Algunos susurraban entre ellos. Unos pocos sacudían la cabeza sutilmente, expresando incomodidad sin intervención. Ana sentía su presencia como una fuerza física, comprimiendo el espacio a su alrededor. El silencio se convirtió en una decisión colectiva de mirar hacia otro lado. Claire parecía energizada por ello. Sonrió débilmente, la satisfacción parpadeando en su rostro mientras inspeccionaba la habitación. La falta de resistencia afirmaba su autoridad. Habló de nuevo, con un tono casi conversacional, comentando sobre cómo la gente entendía sus roles cuando las cosas se manejaban adecuadamente. El comentario atrajo algunas miradas incómodas, pero aún nadie intervino. Linda hizo zoom brevemente, capturando la expresión de Claire y sus palabras con claridad. Luego amplió el encuadre para incluir a los espectadores de los alrededores, la multitud silenciosa, el contexto que hacía que la escena fuera imposible de descartar más tarde. Su mandíbula se tensó mientras veía a Ana luchar, pero no dejó de grabar. La respiración de Ana se volvió superficial. El sudor perlaba a lo largo del nacimiento de su cabello. Cambió su peso, casi perdiendo el equilibrio, antes de sostenerse en el lavabo. El movimiento provocó otra corrección brusca de Claire, quien le dijo que se mantuviera concentrada y continuara. Ana se disculpó suavemente, el sonido apenas audible sobre el ruido ambiental. El piso se ensució de nuevo, ya fuera por accidente o por diseño, y a Ana se le dijo que lo limpiara una vez más. Le dolían las rodillas, le ardía la espalda baja. La humillación se asentaba más profundamente con cada movimiento repetido. Se sentía más pequeña, disminuida por la repetición, reducida al acto que estaba siendo obligada a realizar. La presión de la multitud se intensificó a medida que más personas notaban lo que estaba sucediendo. El área se sentía más estrecha, más cerrada, a pesar de ser un espacio público. La sensación de que esto ya no estaba contenido solo en el baño se hizo clara. La gente fuera de la puerta disminuía la velocidad, miraba hacia adentro, luego seguía adelante, llevando la imagen con ellos. Linda continuó capturando cada palabra. Los comentarios de Claire, las órdenes, las justificaciones, las burlas sutiles, todo estaba preservado. Se aseguró de que el audio fuera claro, ajustando su posición cuando era necesario. Su papel no era visible, pero era crítico. Ana temblaba mientras limpiaba el piso de nuevo, sus movimientos volviéndose más lentos a pesar de su esfuerzo por mantener el ritmo. Sus músculos protestaban con cada cambio. Sentía el peso de la expectativa presionándola, la demanda tácita de que soportara sin quejarse. Claire observaba atentamente. Su postura relajada, su control absoluto.
Parecía obtener satisfacción del cumplimiento silencioso a su alrededor, de la forma en que la habitación había aceptado su autoridad sin desafío. La humillación se había convertido en un espectáculo contenido, pero en expansión. Para cuando Ana terminó otra pasada, la situación se había movido más allá de los límites del baño. Las conversaciones afuera hacían referencia a ello indirectamente. Las miradas curiosas volvían con más frecuencia. El incidente ya no estaba aislado. Se estaba extendiendo, llevado por la observación y el silencio por igual. Justo cuando Ana sentía que no podía soportar otro momento, un sonido la alcanzó que no pertenecía a la habitación. Pasos distintos y familiares resonaron desde el pasillo más allá de la puerta. El ritmo de ellos cortó la bruma de la humillación, atrayendo su atención hacia arriba a pesar de sí misma. Claire notó el teléfono casi de inmediato. Fue un movimiento pequeño, un ligero cambio de postura cerca de los lavabos, el ángulo de un brazo sostenido demasiado quieto. Sus ojos se movieron hacia Linda por un segundo breve, calculando. El reconocimiento pasó por su rostro, claro y sin molestias. No reaccionó con sorpresa o enojo. No le dijo a Linda que se detuviera. Simplemente volvió su atención a Ana, como si nada hubiera cambiado. La comprensión se asentó rápidamente. Claire creía que era intocable. La presencia de una cámara no le preocupaba porque estaba segura de que nadie intervendría. La habitación ya había demostrado eso. La gente miraba y permanecía en silencio. La autoridad, sabía ella, no siempre necesitaba fuerza. Necesitaba confianza y la suposición de que nadie la desafiaría. Se acercó más a Ana, bajando la voz lo suficiente para ser escuchada por los que estaban cerca. Sus palabras eran deliberadas y cortantes. Habló sobre el fracaso, sobre la insuficiencia, sobre cómo algunas personas nunca estaban destinadas a conservar lo que se les daba. Lo enmarcó como verdad, como corrección, como algo que debía decirse públicamente para que no hubiera confusión. Entonces levantó la voz. Se aseguró de que todos pudieran oír. Dijo que Ana se merecía esto. Lo dijo claramente, sin vacilar. La declaración aterrizó con fuerza en la habitación, enviando una onda de incomodidad a través de los espectadores. Algunas caras se tensaron, otros miraron hacia otro lado. Claire no hizo una pausa. Dejó que el silencio absorbiera el impacto de sus palabras. Sus órdenes se volvieron más duras. Señalaba el suelo con gestos bruscos, instruyendo a Ana que se moviera más rápido, que fregara más fuerte, que dejara de apoyar su peso contra el lavabo. Cada orden llevaba un filo que no había estado allí antes. La moderación había desaparecido. Lo que quedaba era crueldad abierta, justificada en la mente de Claire por su certeza de control. Ana se tambaleó mientras seguía las instrucciones. El esfuerzo por permanecer erguida era visible ahora. Su equilibrio vaciló y tuvo que sostenerse con una mano antes de continuar. Su respiración se volvió irregular. La habitación parecía cerrarse, el aire espeso y opresivo. Mantuvo los ojos bajos, pero su cuerpo traicionaba su agotamiento. Claire se dio cuenta y presionó más. Mencionó a Mark por su nombre. Habló como si invocara una autoridad final. Dijo que él estaba al tanto de todo. Dijo que él apoyaba esto. Las palabras fueron elegidas cuidadosamente, cada una diseñada para despojar el último rastro de esperanza al que Ana podría haber estado aferrada. Añadió una advertencia, sutil pero inconfundible. Habló sobre cómo la cooperación hacía que los procesos fueran más fluidos,
sobre cómo podían surgir complicaciones cuando las personas se negaban a cumplir. Hizo referencia a aprobaciones de papeleo y consecuencias, todo enmarcado en torno al bienestar del feto. La amenaza no necesitaba ser explícita. Flotaba en el aire, pesada y sofocante. Linda mantuvo la cámara estable. Sus manos no temblaban. Ajustó el enfoque ligeramente, asegurándose de que el rostro de Claire y la postura de Anna fueran claramente visibles. Entendía la importancia de la claridad. Cada palabra importaba. Cada inflexión importaba. Esto era evidencia no solo de acción, sino de intención. A su alrededor, un murmullo bajo comenzó a formarse. Algunas personas susurraban entre sí, sus expresiones inquietas. La incomodidad se estaba extendiendo, pero permanecía contenida. Nadie hablaba en voz alta. Nadie se dirigía a Claire directamente. Los susurros se mantenían justo por debajo del umbral de la confrontación. Claire notó el murmullo y respondió levantando la voz aún más. Habló sobre él, llenando el espacio con sonido y autoridad. Descartó los susurros como malentendidos. Le dijo a la habitación que esto se estaba manejando adecuadamente. El aumento de volumen cumplió su propósito. Los murmullos se desvanecieron, reemplazados por un silencio aún más pesado. Anna se inclinó hacia adelante de nuevo, sus movimientos más lentos, ahora menos controlados. Su pecho subía y bajaba rápidamente. Su rostro había perdido color, la tensión visible en la rigidez alrededor de su boca y la opacidad en sus ojos. El sudor humedecía el nacimiento de su cabello. Limpiaba el piso mecánicamente, su cuerpo moviéndose por instinto más que por fuerza. La atmósfera se volvió tensa. La habitación se sentía más pequeña, las paredes más cerca. La gente se demoraba más tiempo cerca de la puerta, atraída por la sensación de que algo andaba mal, pero insegura de cómo responder. El aire llevaba un peso que presionaba a todos los presentes. Claire permanecía erguida, su postura relajada. Inspeccionaba la escena con satisfacción. La falta de intervención confirmaba lo que ya creía. Ella tenía el control. Habló de nuevo esta vez, casi casualmente, comentando sobre cómo se mantenía el orden cuando las personas aceptaban su lugar. El comentario atrajo algunas miradas agudas, pero aún ninguna acción. Linda capturó todo. Ajustó su ángulo para incluir las caras circundantes, el contexto que mostraba que esto no estaba sucediendo de forma aislada. Su respiración permaneció estable mientras documentaba cada momento. Sabía que dar un paso adelante ahora terminaría la grabación. Así que se quedó donde estaba, presente, pero invisible. La respiración de Anna se volvió trabajosa. Hizo una pausa, descansando el trapeador contra el suelo, sus hombros temblando mientras intentaba estabilizarse. Claire le espetó que continuara. Anna asintió débilmente y reanudó, aunque sus manos temblaban visiblemente. El esfuerzo se estaba volviendo insostenible. El espacio se volvió más silencioso, la tensión más aguda. Los susurros se habían detenido por completo. La gente observaba con expresiones fijas, atrapada entre la incomodidad y la inacción. La sensación de que esta situación se estaba saliendo de control era clara incluso si nadie lo reconocía en voz alta. Claire permanecía compuesta. Su control parecía absoluto. Hablaba con confianza, sus palabras no cuestionadas, su autoridad indiscutible. No volvió a mirar a Linda. La cámara ya no le importaba. Creía que el resultado ya estaba decidido. Entonces, desde más allá del baño, un sonido se transportó a través del aire. Pasos medidos y familiares se acercaban por el pasillo.
El ritmo era constante, sin prisa, distinto del ruido circundante. Algunas cabezas giraron hacia la puerta. La expresión de Claire cambió ligeramente, la anticipación parpadeando en sus ojos. Ana levantó la cabeza, lo suficiente para notar el cambio en la habitación. Su respiración se detuvo. Los pasos se acercaron, resonando contra las paredes de azulejos. Los murmullos no regresaron. La habitación se mantuvo quieta. La puerta se abrió y Mark Reynolds entró. Mark Reynolds entró al baño con una facilidad que inmediatamente lo apartó de todos los demás en la habitación. Su expresión era tranquila, casi distante, como si hubiera entrado en una reunión que ya había revisado. No escaneó el espacio con sorpresa. No hizo una pausa para asimilar la escena. Su postura sugería expectativa en lugar de sorpresa, familiaridad en lugar de alarma. Nada en la situación parecía inquietarlo. El trapeador en las manos de Ana, el uniforme que llevaba, la quietud de los espectadores, nada de eso provocó una reacción. Su rostro permaneció compuesto, sus hombros relajados, su paso sin prisa mientras daba unos pasos hacia adelante. Su primera mirada no fue para Ana, fue para Claire. Sus ojos se encontraron brevemente, y en ese intercambio hubo reconocimiento y alineación. No se necesitaron palabras. La mirada sola llevaba la confirmación de que esto procedía según lo previsto. Ana lo vio entonces. Levantó la cabeza, su cuello tensándose con el esfuerzo. Por un momento, algo frágil brilló en su expresión. Esperanza, delgada y desesperada, surgió a pesar de todo lo que había soportado. Buscó en su rostro, esperando una señal de que esto era un error, que él lo detendría, que diría algo para deshacer lo que estaba sucediendo. Mark no se encontró con su mirada. Sus ojos pasaron sobre ella sin detenerse, como si fuera parte del fondo en lugar de la persona arrodillada en el suelo. El breve momento se estiró, luego colapsó. Lo que sea que Ana hubiera estado aferrando se desvaneció en ese silencio. Mark habló con Claire. Su tono era casual, de negocios. Preguntó si ya había terminado. La pregunta era simple, despojada de emoción, entregada como si se discutiera una tarea a punto de completarse. Aterrizó pesadamente en la habitación, aclarando su posición más claramente que cualquier acusación podría haberlo hecho. Claire respondió con una respuesta corta. Mark asintió una vez. Ese pequeño gesto fue suficiente. Señalaba acuerdo, aprobación y continuación. No hubo discusión, ni vacilación. La decisión ya estaba tomada. Dirigió su atención hacia Ana, por primera vez no con preocupación, sino con instrucción. Le dijo que continuara limpiando. Las palabras eran planas, desprovistas de calidez o crueldad en su entrega, lo que las hacía más devastadoras. No hubo reconocimiento de su condición, ningún reconocimiento de su angustia. Solo expectativa. Su voz era fría, controlada, despojada de cualquier rastro de empatía. No se elevó. No se suavizó. Llevaba autoridad sin esfuerzo. El sonido cortó a través de la habitación, sin dejar espacio para la mala interpretación. Ana entendió entonces, plenamente y finalmente. No había malentendido que corregir, ninguna intervención en camino. La traición era completa. La persona en la que había confiado había elegido un bando, y no era el suyo. Mark levantó una mano ligeramente e hizo un gesto sutil hacia la presencia de seguridad fuera del baño. Fue pequeño, casi despectivo, pero su significado era claro. Nadie debía interferir.
El espacio estaba sellado no solo por cerraduras, sino por permiso. La postura de Claire cambió inmediatamente. La confianza surgió en su postura. La aprobación que había estado esperando ahora era explícita. Enderezó su expresión, agudizándose, mientras veía a Anna reanudar su tarea. Linda Parker capturó el momento desde su posición cerca de los lavabos. Su cámara grabó el intercambio claramente. La entrada de Mark, su enfoque en Claire, su despido de Anna, su orden. Cada segundo fue preservado. Linda ajustó su ángulo ligeramente, asegurándose de que el rostro y el gesto de Mark fueran visibles. Este fue el momento que eliminó toda ambigüedad. La habitación cayó en un profundo silencio. Las conversaciones cesaron. Incluso el ruido ambiental del exterior parecía apagarse. La gente permanecía congelada, insegura de cómo responder a la confirmación del poder que ahora estaba frente a ellos. Anna se inclinó hacia adelante de nuevo, agarrando el mango del trapeador con fuerza. Sus manos temblaban. El movimiento requería un esfuerzo que ya no tenía. Su respiración se aceleró, superficial e irregular. Limpiaba el piso mecánicamente, su cuerpo respondiendo a la instrucción mientras su mente luchaba por procesar lo que acababa de suceder. El peso de la traición presionaba su pecho. Cada respiración se sentía insuficiente. Su visión se nublaba en los bordes. Se concentró en el azulejo debajo de ella, en el movimiento repetitivo, en cualquier cosa que pudiera mantenerla erguida. Mark permaneció donde estaba, observando sin expresión. Su presencia cambió la dinámica de la habitación por completo. Lo que había sido crueldad ahora llevaba respaldo. Lo que había sido humillación ahora llevaba autoridad. Claire se movió más cerca, envalentonada. Corrigió el ritmo de Anna de nuevo, su voz más aguda ahora que ya no necesitaba esconderse detrás de la implicación. Sabía que estaba apoyada. El cambio de poder estaba completo. Linda continuó grabando, su mandíbula tensa. No intervino. Sabía que este momento necesitaba ser capturado intacto. La verdad se estaba desarrollando claramente ahora, y la interrupción solo la fracturaría. Las piernas de Anna comenzaron a sentirse débiles. Una ola de mareo pasó a través de ella, obligándola a hacer una pausa breve. Se tambaleó, sosteniéndose en el borde del lavabo. Su respiración se volvió más rápida, desigual, casi frenética. Trató de estabilizarse, pero su cuerpo ya no cooperaba. La multitud permaneció en silencio. Las caras reflejaban incomodidad, incredulidad, miedo. Nadie se movió. La confirmación de la postura de Mark los había inmovilizado. Mark miró hacia la salida, como si estuviera revisando la hora. No mostró preocupación por la condición de Anna. Su papel aquí había terminado. La orden había sido dada. La autoridad establecida. Las manos de Anna temblaban violentamente ahora. El trapeador resbaló ligeramente salpicando agua a través del azulejo. Su corazón latía con fuerza en sus oídos. La habitación se sentía distante, distorsionada. Luchaba por aspirar aire, su pecho apretándose con cada respiración. Sus brazos temblaban mientras intentaba continuar. El esfuerzo era visible, insostenible. Su cuerpo estaba llegando a su límite, empujado más allá de la resistencia. Mientras se inclinaba hacia adelante de nuevo, sus dedos tuvieron un espasmo alrededor del mango. Su visión se estrechó. El sonido de su propia respiración llenaba su cabeza, rápido y superficial, ya no bajo su control. Claire inclinó el cubo con clara intención,
dejando que el agua sucia se derramara por las baldosas en un movimiento lento y deliberado. El líquido se extendió hacia afuera, más oscuro y pesado que antes, borrando el esfuerzo que Ana acababa de hacer. El sonido resonó agudamente en el espacio cerrado, atrayendo atención inmediata. No hubo pretensión de accidente. La acción fue calculada, destinada a restablecer la tarea y forzar su continuación. Ana miró fijamente el agua que se extendía por un segundo breve antes de agacharse de nuevo. Se había reunido más gente cerca de la puerta, ahora su presencia apretando el aire a su alrededor. El círculo de espectadores creció más grueso, sus ojos fijos en sus movimientos. Se bajó con visible esfuerzo, consciente de que más personas estaban mirando que antes, consciente de que cada movimiento estaba siendo observado. Mark permaneció donde estaba, silencioso y quieto. No habló. No cambió su postura para intervenir. Su expresión permaneció neutral, distante, como si estuviera presenciando algo esperado. Su silencio pesaba mucho, señalando aprobación sin necesidad de palabras. Cuando Ana se estiró hacia adelante, sus rodillas cedieron ligeramente. Su cuerpo se hundió más bajo de lo previsto, obligándola a apoyarse con una mano contra el suelo. El movimiento fue inestable, casi un colapso, detenido solo por instinto. Hizo una pausa, respirando superficialmente. Luego continuó, reacia a atraer más atención. Algunas personas en la multitud reaccionaron por fin. Una persona se inclinó hacia adelante como para decir algo. Otra sacudió la cabeza, con los labios apretados. El movimiento se extendió brevemente a través del grupo, una señal de incomodidad y vacilación. Nadie dio un paso completo en el espacio. La reacción vaciló y murió donde comenzó. Claire levantó la voz inmediatamente, cortando la vacilación. Su tono era agudo y autoritario, más fuerte que antes, diseñado para suprimir cualquier interrupción. Repitió la orden de limpiar, sus palabras firmes y despectivas. La breve conmoción en la multitud se disolvió bajo el peso de su autoridad. Linda Parker continuó filmando sin interrupción. Su teléfono permaneció estable, capturando el agua derramada, la orden renovada, la quietud del hombre que miraba. No bajó el dispositivo. No se movió más cerca. La grabación permaneció continua, ininterrumpida. Ana se inclinó hacia adelante de nuevo, un brazo envolviendo instintivamente su estómago mientras alcanzaba el trapeador. El gesto era protector e inconsciente, impulsado por el miedo y el agotamiento. Su respiración se volvió irregular, cada inhalación más corta que la anterior. Se movía con cuidado, consciente de la tensión en su cuerpo, consciente de lo cerca que estaba de perder el equilibrio de nuevo. El sudor comenzó a perlarse a lo largo de su frente y gotear por sus sienes. El esfuerzo la dejó empapada, a pesar del aire fresco. Su mano resbaló ligeramente en el mango mientras arrastraba el trapeador a través del agua sucia. El movimiento requería una fuerza que ya no tenía, obligándola a disminuir la velocidad, a pesar de la presión para continuar. El color desapareció del rostro de Ana. Lo que una vez estuvo enrojecido por la vergüenza se volvió pálido y opaco. Sus labios se apretaron mientras se concentraba en mantenerse erguida. Su visión se nubló en los bordes, estrechándose al parche de piso frente a ella. Mark observaba sin expresión. No se movió más cerca. No se dio la vuelta todavía. Su presencia permaneció fija, impasible, mientras Ana luchaba a través de cada movimiento. El silencio de él llevaba más peso que cualquier orden hablada. Después de un momento,
Mark cambió su postura. El cambio fue sutil, pero notable. Giró su cuerpo ligeramente hacia la salida, su atención desviándose de la escena. El mensaje era claro. Se estaba preparando para irse. Claire se dio cuenta inmediatamente y siguió su ejemplo. Se enderezó y dio un paso tras él, su enfoque ya no en Anna. Su confianza no vaciló, no miró hacia atrás. Se alineó con Mark, lista para partir. Ninguno de los dos se dio la vuelta. Se movieron hacia la puerta juntos, dando la espalda a la habitación. El espacio se abrió lo suficiente para dejarlos pasar. Nadie los detuvo. Nadie gritó. Su partida se sintió definitiva. Anna levantó la cabeza débilmente mientras se iban, buscando una señal de que uno de ellos pudiera dudar. No hubo ninguna. La puerta se cerró detrás de ellos, dejando solo su ausencia. Trató de ponerse de pie. Plantando el trapeador en posición vertical, empujó contra el suelo, sus músculos tensándose con el esfuerzo. Sus piernas temblaban violentamente. El intento falló. Se sostuvo brevemente en el borde del lavabo, jadeando mientras el dolor estallaba en su espalda baja. Lo intentó de nuevo, más lento esta vez, forzando a su cuerpo a responder. Sus manos temblaban. El trapeador se resbaló de su agarre y resonó contra el azulejo, el sonido fuerte en la repentina tranquilidad. Su respiración se volvió rápida y superficial, ya no bajo su control. Su cuerpo dejó de responder. Anna se derrumbó hacia adelante, sus rodillas doblándose debajo de ella mientras caía. Sus palmas golpearon el azulejo, luego su hombro, luego su costado. El impacto le sacó el aire de los pulmones. Yació quieta en el suelo frío, incapaz de gritar antes de que la oscuridad se cerrara. El cuerpo de Anna cedió por completo. La fuerza que había estado forzando en cada movimiento se desvaneció de inmediato, sin dejar nada para mantenerla erguida. Yació en el piso del baño, inmóvil, los azulejos fríos presionados contra su costado. Su respiración era superficial e irregular, apenas visible debajo de la tela del uniforme. No respondió cuando alguien pronunció su nombre. Sus ojos permanecieron cerrados. El esfuerzo que la había llevado a través de la humillación se había ido, reemplazado por una quietud que asustaba a los que miraban. El colapso fue total, sin advertencia ni control. Aquellos que habían estado presentes entendieron lo que estaban viendo. Mark y Claire ya lo habían presenciado claramente. No había confusión sobre lo que había sucedido. No se volvieron atrás. Ningún paso regresó. La ausencia de intervención fue completa, final e innegable. La realidad se asentó en la habitación como un peso pesado. La multitud permaneció congelada por un momento, atónita por el cambio repentino de espectáculo a emergencia, rostros tensos, manos flotando inútilmente a los lados. El silencio no era permiso ahora, era conmoción. Linda Parker dio un paso adelante y se hizo visible. Se movió decisivamente, dejando la posición sombreada que había mantenido hasta ahora. Su teléfono bajó ligeramente mientras cambiaba de papel de observadora a respondedora. La cámara había capturado lo que necesitaba. Este momento requería acción. Dejó de grabar. La decisión fue inmediata y deliberada. La evidencia estaba asegurada. Lo que importaba ahora era la mujer en el suelo. Linda se arrodilló junto a Anna, con cuidado de no empujarla. Pidió ayuda a gritos, su voz clara y firme. Luego marcó a los servicios de emergencia sin dudarlo, proporcionando la ubicación y describiendo la situación con precisión. Sus palabras eran controladas,
eficientes, libres de pánico. Instruyó a otros para que ayudaran. Le pidió a alguien que despejara el espacio. Le pidió a otro que trajera agua. Su autoridad provenía de la claridad, y la gente respondió. Los transeúntes que habían estado en silencio antes, ahora se movían, inciertos pero dispuestos, sacudidos por la gravedad de lo que se había desarrollado. Ana permaneció inconsciente. No hubo respuesta al tacto ni a la voz. Su respiración permanecía superficial, irregular. Linda comprobó si había movimiento, observando atentamente cualquier signo de conciencia. No hubo ninguno. En cuestión de minutos, llegó personal médico capacitado. Su presencia cambió la atmósfera inmediatamente. La habitación cambió de una quietud atónita a una urgencia enfocada. Evaluaron a Ana, comunicándose rápidamente entre sí en términos concisos. Se trajo equipo. El protocolo se hizo cargo. Linda se mantuvo cerca, respondiendo preguntas cuando se le preguntaba. Proporcionó la información que pudo, manteniendo su voz estable. No especuló. Describió solo lo que había visto. El colapso, el esfuerzo prolongado, la falta de respuesta. Ana fue cuidadosamente levantada en una camilla. El movimiento fue lento y controlado, diseñado para evitar más daños. Mientras la levantaban del suelo, su cabeza se inclinó ligeramente hacia un lado. Su cuerpo permaneció flácido, sin respuesta. La camilla fue sacada por el pasillo, las sirenas comenzando a sonar mientras la ambulancia se preparaba para partir. Linda la siguió sin dudarlo. No se detuvo a recoger sus pertenencias. No miró hacia atrás. Su enfoque permaneció en Ana. Dentro de la ambulancia, el personal médico continuó su trabajo. Linda permaneció cerca, manteniéndose fuera del camino, pero plenamente presente. Observaba los monitores, escuchaba las instrucciones intercambiadas entre profesionales y se aferraba a la certeza de que quedarse era la elección correcta. Ana fue transportada al hospital bajo condiciones urgentes. La gravedad de su estado era clara por la velocidad y precisión de la respuesta. Las puertas se cerraron detrás de la camilla, sellando la transición de la humillación pública a la emergencia médica. En el hospital, Ana fue llevada rápidamente a atención de inmediato. Médicos y enfermeras se hicieron cargo, moviéndola a través de pasillos y hacia salas de tratamiento con eficiencia practicada. A Linda se le pidió que esperara brevemente, luego la hicieron pasar para proporcionar más información. Ana permaneció inconsciente. Su condición fue clasificada como crítica. El riesgo era evidente. Cada paso se tomó con precaución. Linda entregó el video original cuando se lo pidieron, dejando claro que no había sido alterado ni interrumpido. Explicó cómo se había grabado, dónde comenzó y por qué terminó cuando lo hizo. La evidencia fue preservada exactamente como existía. Mientras las sirenas de la ambulancia se desvanecían afuera, Linda finalmente se permitió un respiro. Miró el teléfono de Ana, que había sido traído junto con sus pertenencias. La pantalla se iluminó cuando la presionó, revelando llamadas y contactos recientes. Linda buscó un nombre que importara. Lo encontró rápidamente. Una entrada se destacaba marcada simple y claramente. Entendió su importancia inmediatamente. Sosteniendo el teléfono con fuerza, se preparó para hacer la llamada, sabiendo que este momento cambiaría todo lo que seguiría. Linda desbloqueó el teléfono de Ana con la pantalla aún brillando por la última alerta. Sus dedos se movieron rápidamente, pero con cuidado, consciente de que el tiempo importaba.
Escaneó los contactos recientes y encontró una sola entrada que se destacaba por su simplicidad. El nombre era corto e inconfundible. Estaba marcado como mamá. Linda no dudó. Entendió inmediatamente que esta era la llamada que debía hacerse. Hizo la llamada tan pronto como el personal médico se hizo cargo. En el momento en que Ana fue entregada completamente a la atención profesional, Linda se hizo a un lado y se llevó el teléfono a la oreja. La línea se conectó rápidamente. Linda habló sin pánico, pero con urgencia, identificándose y explicando quién era. Dijo dónde estaba Ana y por qué la habían traído. La conversación fue breve, pero completa. Linda no dramatizó. Enumeró los hechos en orden claro: humillación pública, esfuerzo físico prolongado, colapso y pérdida de conciencia, transporte de emergencia, condición crítica. Respondió a las pocas preguntas que le hicieron con calma. No hubo silencio en el otro extremo, solo una escucha enfocada. La llamada terminó con una respuesta clara. La madre ya estaba en camino. En cuestión de minutos, la madre había dejado todo atrás y comenzado el viaje. No hubo retrasos, ni llamadas para organizar horarios o buscar permiso. El camino por delante era la única preocupación. Su enfoque se redujo a la distancia y el tiempo. Cada milla importaba. Dentro del hospital, Ana fue trasladada directamente a la unidad de emergencia. Las puertas se cerraron detrás de la camilla mientras el personal la transfería a una cama. Se conectaron monitores, las luces se encendieron. El ritmo cambió de transporte a evaluación inmediata. Se dieron órdenes y se repitieron. La urgencia era inconfundible. Un médico se acercó a Linda poco después. La evaluación fue directa y seria. La condición de Ana fue descrita como peligrosa, agotamiento severo y colapso. El riesgo estaba en curso. Se requerían observación e intervención. El médico no suavizó el lenguaje. No había necesidad de hacerlo. Linda reconoció la información y proporcionó lo que tenía. Informó al personal que había documentado el incidente en su totalidad. Cuando se le preguntó, entregó el archivo de video original. Explicó cómo se grabó de principio a fin sin interrupción. La transferencia se manejó con cuidado. El archivo fue asegurado y registrado como evidencia relacionada con el caso. La madre llegó al hospital poco después. Se movió a través de la entrada con propósito, su expresión controlada. No corrió ciegamente. Siguió las instrucciones, respondió preguntas breves y fue escoltada a donde necesitaba ir. Su presencia conllevaba autoridad sin volumen. Cuando vio a Ana, la reacción fue contenida. No hubo colapso, ni gritos, ni demostración externa de pánico. Se paró junto a la cama y miró la forma quieta de su hija, asimilando cada detalle. Las máquinas, los tubos, la falta de respuesta. No apartó la mirada. No lloró. No levantó la voz. Su compostura era deliberada, mantenida en su lugar por la determinación en lugar de la negación. La situación ya era grave. La emoción no la mejoraría. Solicitó hablar con el médico tratante inmediatamente. La solicitud no fue expresada como una súplica, fue una declaración de necesidad. El médico regresó y explicó la situación nuevamente, esta vez con todo detalle. La madre escuchó sin interrupción, haciendo preguntas solo cuando se requería claridad. Cuando terminó la explicación, dejó claras sus expectativas. Todos los registros debían ser preservados, cada nota, cada marca de tiempo. Preguntó sobre la documentación relacionada con la admisión y el tratamiento.
Preguntó sobre el manejo de la evidencia externa. Su enfoque no estaba solo en la condición de Anna, sino en la integridad de lo que había ocurrido. Solicitó explícitamente que toda la evidencia disponible fuera asegurada y protegida. Video, registros médicos, declaraciones de testigos. Nada debía ser alterado o descartado. La solicitud fue reconocida y registrada. Se le pidió a Linda que relatara los eventos en secuencia. Lo hizo con cuidado, comenzando desde el momento en que Anna había sido dirigida al baño. Describió lo que vio y escuchó. No especuló sobre los motivos. No exageró. Declaró hechos, acciones y tiempos. La madre escuchó atentamente, ocasionalmente pidiendo aclaraciones. No interrumpió innecesariamente. Absorbió la información con visible intensidad. Cada detalle añadía peso a lo que ya entendía. Cuando Linda terminó, la madre le agradeció brevemente. El reconocimiento fue sincero y directo. Reconoció la importancia de las acciones de Linda y el papel que había desempeñado. La madre entonces tomó una decisión. No fue anunciada dramáticamente, simplemente se declaró. La acción legal comenzaría inmediatamente. Este no era un asunto para ser retrasado o manejado en silencio. El proceso sería formal y completo. Se iniciaron los arreglos. Se identificaron contactos. Se describieron los pasos. El cambio de la respuesta de emergencia a la preparación legal comenzó sin pausa. Anna permaneció inconsciente en la sala de emergencias mientras estas decisiones se ponían en marcha. La habitación permanecía tranquila, excepto por el ritmo constante de los monitores. Fuera de esa habitación, el marco de la rendición de cuentas ya estaba tomando forma. El video original fue entregado al asesor legal sin demora. Linda se reunió con el abogado en una oficina tranquila, colocando el dispositivo en el escritorio y explicando exactamente cómo comenzó y terminó la grabación. El archivo fue transferido intacto, su línea de tiempo preservada, sus metadatos verificados. No había ambigüedad sobre la continuidad o la autenticidad. La entrega marcó el cambio de la respuesta de emergencia a la acción formal. La documentación médica siguió inmediatamente. Los registros del hospital confirmaron la gravedad del resultado, detallando el colapso de Anna, la pérdida de conciencia y la admisión crítica. Los médicos documentaron el agotamiento y el estrés agudo como factores contribuyentes. Las líneas de tiempo se alinearon con el video. El rastro de papel coincidía con las imágenes sin lagunas. Con la evidencia asegurada, la policía abrió una investigación formal. El caso ya no era una disputa privada o un malentendido. Era una investigación criminal respaldada por registros corroborados. Los detectives coordinaron con la administración del hospital y el asesor legal, estableciendo la jurisdicción y el procedimiento. Se programaron declaraciones. Claire fue citada primero. La solicitud se enmarcó como una entrevista, pero el tono era oficial. Llegó compuesta, esperando preguntas que creía que podía manejar. Los investigadores presentaron la evidencia en secuencia. El video, el audio, las marcas de tiempo. Los hallazgos médicos se colocaron junto a las imágenes. Cada elemento reforzaba el último. Siguieron las verificaciones cruzadas. Los investigadores compararon la grabación con los registros hospitalarios y los relatos de los testigos. La alineación era exacta. No había inconsistencias que explotar. Las explicaciones de Claire se redujeron rápidamente. Intentó reformular los eventos, pero las imágenes no permitían interpretación. Los hechos se sostenían por sí mismos. Confrontada con el registro completo, Claire no pudo negar lo que había ocurrido.
El silencio reemplazó a la desviación. La entrevista terminó con una determinación clara. Los oficiales procedieron según el protocolo. El arresto fue público. Claire fue puesta bajo custodia a la vista de otros, sus muñecas aseguradas mientras se leían los derechos. El momento fue controlado y documentado. Fue escoltada hacia afuera sin ceremonia. La escena llevaba peso porque era visible, inconfundible y final. Por separado, Mark fue puesto bajo custodia. La acción no reflejó el arresto de Claire, pero no fue menos decisiva. Fue detenido sin ayudas ni protección. No hubo llamadas para interceptar el proceso, ni barreras colocadas entre él y las consecuencias. La separación subrayó la rendición de cuentas. No había escudo legal ni seguridad privada para intervenir. La ausencia era sorprendente. La autoridad que una vez lo aisló se había evaporado. El procedimiento avanzó sin deferencia. La realidad de la restricción reemplazó la expectativa de exención. A medida que se establecía la custodia, la influencia de Mark colapsó. Los socios comerciales se distanciaron. El acceso se redujo. Las decisiones ya no eran suyas para tomar. El estatus en el que confiaba no ofrecía ninguna ventaja contra la evidencia y la ley. La noticia se difundió rápidamente. Los medios de comunicación informaron sobre los arrestos con detalles verificados. Los titulares se centraron en el video, los hallazgos médicos y los cargos. La cobertura fue consistente en todas las plataformas. La especulación dio paso a la confirmación. La respuesta pública cambió decisivamente. La incredulidad inicial fue reemplazada por claridad a medida que las imágenes circulaban a través de canales oficiales. La simpatía se alineó con la víctima. La condena se centró en la conducta revelada. La narrativa cambió de dirección y no volvió. Con los arrestos completados, el caso entró en la fase judicial. Los fiscales prepararon los expedientes. Las líneas de tiempo se formalizaron. Los cargos se describieron en base a la evidencia ya establecida. El proceso avanzó sin pausa. Mientras avanzaban los procedimientos, Ana permaneció en el hospital. Su condición se estabilizó gradualmente bajo supervisión. Todavía no participaba en los pasos legales que se desarrollaban a su alrededor. La recuperación era la prioridad. Los monitores continuaron su ritmo constante. Mientras progresaban los preparativos para el tribunal, la habitación del hospital permanecía tranquila. La luz se filtraba a través de cortinas blancas, reflejándose en superficies limpias. Ana recobró la conciencia, regresando lentamente a medida que los sistemas a su alrededor mantenían el equilibrio. Abrió los ojos bajo el brillo constante de la habitación, inconsciente del alcance total de lo que ya había comenzado más allá de esas paredes. El juicio se celebró en audiencia pública, accesible al público y a la prensa. Desde la primera hora, la atmósfera llevaba un peso que no necesitaba explicación. Los observadores llenaron los bancos en silencio. Los procedimientos comenzaron sin demora, guiados por una agenda clara y un registro probatorio completo. El video se reprodujo en su totalidad. No hubo ediciones, ni omisiones, ni interrupciones. La sala del tribunal observó cómo la secuencia se desarrollaba de principio a fin. El audio se escuchaba claramente. Las acciones eran visibles. El tiempo era inconfundible. La grabación habló sin interpretación, anclando el caso en hechos en lugar de narrativa. Linda subió al estrado como testigo. Se identificó, describió su posición y explicó cómo llegó a observar el incidente.
Su testimonio siguió el mismo orden que el video, confirmó lo que se vio y lo que se escuchó. Explicó cómo y por qué continuó grabando. Su voz permaneció estable. No embelleció. Siguió el testimonio médico. Un médico detalló el impacto en la salud con precisión. Los registros se introdujeron y explicaron línea por línea. El diagnóstico confirmó agotamiento severo, colapso y respuesta de estrés agudo. El vínculo entre la conducta mostrada y el resultado médico se estableció claramente. No hubo especulación. La conclusión se basó en hallazgos documentados. Basado en la evidencia, Claire fue declarada culpable de humillación pública y conducta coercitiva. El fallo se dictó sin vacilación. El tribunal citó la naturaleza sostenida de las acciones y el daño documentado que resultó. La responsabilidad se asignó directa e inequívocamente. La sentencia siguió al veredicto. El tribunal impuso una sentencia de custodia con un término mínimo de 3 años. La decisión reflejó la gravedad del delito y la vulnerabilidad de la víctima. La sentencia no fue reducida ni diferida. El fallo fue final dentro del alcance del procedimiento. Mark fue entonces abordado por el tribunal. Se determinó que era cómplice por negligencia deliberada. Su presencia, autoridad y falta de intervención fueron reconocidas como factores habilitantes. El tribunal enfatizó que la omisión conllevaba consecuencias cuando el daño era previsible y continuo. El impacto profesional fue inmediato. La carrera de Mark fue terminada formalmente como resultado de los hallazgos. Las licencias fueron revocadas. Los puestos fueron desocupados. Las afiliaciones fueron cortadas. El tribunal reconoció el colapso no solo como castigo, sino como consecuencia alineada con la responsabilidad. Se confirmaron las medidas de protección para Anna. Se establecieron salvaguardias legales para garantizar su seguridad y autonomía. Se emitieron órdenes para evitar el contacto. Las disposiciones de apoyo se describieron claramente. El enfoque cambió hacia la preservación en lugar de la reacción. Siguieron los controles financieros. Los activos relacionados con el caso fueron congelados a la espera de una revisión adicional. Las cuentas fueron restringidas. Las transferencias fueron detenidas. Las medidas fueron procesales y documentadas. La intención era la estabilización durante la resolución legal. La madre de Anna completó el proceso de tutela. La documentación fue presentada y aceptada. La autoridad fue aclarada. El acuerdo aseguró la continuidad de la atención y la representación. El proceso concluyó sin disputa. Cuando llegó el momento, Anna firmó los papeles de divorcio. El acto fue tranquilo y deliberado. No miró alrededor de la habitación. Revisó el documento una vez, luego firmó. La decisión no conllevaba vacilación. Los documentos fueron entregados en la instalación donde Mark estaba detenido. La entrega fue formal y registrada. No se organizó ninguna reunión. No se solicitó ninguna discusión. La separación fue procesal y final. No hubo negociaciones, ni apelaciones al sentimiento, ni intentos de reconciliación. La comunicación se cerró por elección y por orden. El asunto concluyó dentro de los límites establecidos por la ley. Con el decreto finalizado, el matrimonio terminó legal e irrevocablemente. El registro reflejó el cierre sin ambigüedad. Cada paso se alineó con el fallo y la evidencia que lo respaldaba. Mientras Mark sostenía los papeles de divorcio bajo custodia, Anna salió del hospital en silencio, entrando al pasillo sin mirar atrás. Anna salió del hospital a salvo temprano en la mañana.
El proceso de alta fue cuidadoso y deliberado, guiado por médicos que confirmaron la estabilidad antes de aprobar su partida. Sus pasos eran lentos pero firmes. El aire afuera se sentía diferente, más tranquilo y ligero, como si el mundo hubiera cambiado a un ritmo más suave. El bebé estaba protegido desde el primer momento de la llegada. Las salvaguardias legales ya estaban en su lugar, garantizando seguridad y privacidad. El seguimiento médico fue programado y documentado. No quedaron cabos sueltos al azar. Cada medida reflejaba intención en lugar de reacción. La madre de Ana permaneció al lado de su hija sin dejarla. Se movía con eficiencia tranquila, manejando detalles que ya no necesitaban discusión. La presencia sola conllevaba tranquilidad. No hubo discursos ni recordatorios. El apoyo fue constante y tácito. Linda recibió reconocimiento formal como testigo que salvó vidas. Las autoridades reconocieron su papel clara y públicamente. Su decisión de intervenir y grabar había preservado la verdad y evitado el borrado. El reconocimiento no la elevó por encima de los demás, sino que fijó su lugar en el resultado con claridad. Ana comenzó una nueva vida, moldeada por la elección en lugar del miedo. Los días tomaron estructura de nuevo. Las comidas fueron planeadas. El descanso fue priorizado. El futuro ya no se sentía como algo que se acercaba con amenaza, sino algo hacia lo que podía avanzar deliberadamente. El miedo ya no gobernaba sus decisiones. La tensión que una vez apretaba su pecho se había aflojado. Se movía a través de cada día sin escanear en busca de peligro. El sueño llegaba sin interrupción. Despertar ya no conllevaba temor. La dependencia desapareció gradualmente. Ana ya no esperaba permiso o tranquilidad. Confiaba en su juicio. La independencia no se reclamaba en voz alta, sino que se practicaba en silencio a través de la acción diaria. La justicia se había llevado a cabo plenamente. El sistema había respondido con evidencia y consecuencia. No quedaba ningún espectáculo por perseguir. Lo que quedaba era la resolución basada en la ley en lugar de la emoción. Claire enfrentó su sentencia bajo custodia. El entorno despojó la actuación y el control. La rutina reemplazó a la manipulación. Los días por delante eran medidos y confinados. Definida por los límites, ya no podía escapar. Mark vivió con las secuelas huecas de sus decisiones. Sin autoridad ni audiencia, no quedaba nada para aprovechar. El silencio llenaba los espacios una vez ocupados por la influencia. La ausencia se volvió permanente. Ana reclamó su derecho a ser madre en sus propios términos. El cuidado reemplazó a la supervivencia. La atención se centró en la crianza y la protección. El papel fue abrazado sin miedo a la pérdida o interrupción. Ella no buscó venganza. No había deseo de prolongar el pasado a través de la ira. El cierre vino de la separación en lugar de la confrontación. La energía se reservó para el crecimiento. La paz se convirtió en la dirección elegida. No era dramática ni frágil. Se asentó a través de la consistencia y la intención tranquila. Cada día lo reforzaba sin esfuerzo. Las viejas heridas comenzaron a cerrarse sin ceremonia. La memoria perdió su agudeza. El dolor se suavizó en la distancia. La curación no borró lo que sucedió, pero ya no definía el presente. La historia terminó con Ana de pie firmemente en su propia vida. No miró hacia atrás. Avanzó llevando solo lo que importaba, arraigada, protegida y libre.